Síganos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior. Cuando el cuerpo la mente quiere embriagar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Viking y sirve en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Viking te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar con entrevistas, datos y diversión. La salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Y Viking te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Buenas tardes. Hoy estamos en Saludablemente. En otro lugar, por supuesto, con más paz, más tranquilidad. Y hoy vamos a, en este programa que es dedicado a la salud, vamos a tener la visita de un importante cirujano y cuya especialidad es la flebología, o sea, las varices, que es el doctor Pablo Jorrat. Él va a estar con nosotros, acompañándonos. Prestarle mucha atención porque dice cosas muy, pero muy interesantes. Bueno, vos sabés cuál es nuestro lema. Sin salud no puede haber felicidad. Así que bueno, vamos con el doctor Pablo Jorrat y ya volvemos. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Viking Silva vas a empezar. Con Viking Silva e inspiración. El profesor doctor Pablo Jorrat Tula. Él es egresado de la Facultad de Medicina de Tucumán, es cirujano general certificado, miembro titular de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, ex jefe de guardia y ex jefe de emergencias del Hospital Centro de Salud de Tucumán, es especialista en flebología y linfología de la Facultad de Medicina de Tucumán. Es certificado en cirugía vascular con orientación en flebología y linfología, ex presidente de la Sociedad Tucumana de Flebología y Linfología, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, es secretario académico del posgrado argentino de Flebología y Linfología, disertante en numerosos congresos nacionales e internacionales de la especialidad y hoy en la actualidad es jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Centro de Salud de Tucumán. Tremendo currículum del doctor Pablo Jorrat Tula. Pablo, le agradecemos muchísimo este espacio, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, la gente está esperando con ansias que hablemos sobre un tema que es muy importante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo para toda la gente. Había algo que me había quedado fuera del currículum, doctor, me lo dijo recién usted. Que soy director del posgrado argentino de flebología. ¿Es director usted? Sí. Bueno, la flebología pareciera ser una cuestión, digamos, muy común, porque casi he visto muchísimas personas con estos problemas, digamos que es un problema de varices. Bueno, en nuestro país no hay estadísticas serias sobre el tema,
pero cuando uno se va a países como Inglaterra, España, ellos tienen bien caracterizado el problema y les sorprendería el número de pacientes que padecen algún tipo de patología venosa, ¿sí? Recordemos que la flebología digamos, es la especialidad que está destinada a diagnosticar y tratar las enfermedades venosas y linfáticas. La diferencia entre un vaso venoso y un vaso linfático es que el vaso venoso lleva sangre que está muy privada de oxígeno, porque el oxígeno ya fue entregado por las arterias a las células y lleva detritus celulares. Pero como mucha del agua y de esos detritus celulares y de bacterias y de proteínas de alto flujo molecular no son llevados, no se pueden llevar por el sistema venoso, hay un sistema muy importante, que es el sistema linfático, que le colabora en ese traslado de esa sustancia y que además sirve como mecanismo de defensa, porque va a los ganglios, que son órganos de defensa por naturaleza, y ahí se va depurando todas estas bacterias y todas estos inconvenientes que puede tener la sangre, que queda, el líquido que queda en el intersticio y que forma la linfa. Bueno, doctor, esto es muy importante porque la verdad no lo habíamos tenido en cuenta cuando uno habla de flebología, por lo general habla de las varices, ¿no? Considera que en estos estudios que han sido muy bien hechos, muy grandes, multicéntricos, se considera que más del 50% de la patología, según la raza, más del 50% de las personas tienen algún tipo de patología venosa. Y un 50% un número altísimamente elevado, ¿no? Eso genera mucho ausentismo laboral y pérdidas económicas bastante importantes, ¿no? Ahora, ¿es considerada una enfermedad profesional la flebología, por ejemplo? Lo que se considera es que hay dos tipos de problemas venosos. Aquellos en donde no conocemos la causa, que en realidad actualmente ya se conoce que hay mutaciones genéticas, muchísimas mutaciones genéticas, por eso se dice que es una enfermedad hereditaria, pero puede no ser hereditaria, puede el padre y la madre no tener varices y el hijo sí, porque se producen mutaciones genéticas durante el embarazo. De esas mutaciones ya se han descubierto más de 1000 y se considera eso como el factor determinante de la enfermedad venosa. Es decir, no hace una enfermedad venosa el que quiere, sino el que tiene esos genes. ¿Sí? Sobre eso actúan factores que desencadenan la enfermedad, como por ejemplo aquellas profesiones donde el individuo permanece mucho tiempo de pie o permanece mucho tiempo sentado, porque, y ahora con esto del advenimiento de los trabajos con computación, mucho más todavía, porque la pierna está, el sistema venoso está encurvado, está prácticamente un 90 grados, porque en la rodilla está incurvado y en la ingle está incurvado. Entonces eso aumenta la posibilidad de tener varices. Las profesiones donde el individuo camina son aquellas en las que uno descubre menos cantidad de varices. ¿Hay una relación profesional? Sí. Ahora, doctor, le hago una pregunta. También hay relación con el número de embarazos en la mujer, con los trastornos hormonales en la mujer. Hay relación con el sedentarismo, con la obesidad. Es decir, son varios los factores desencadenantes de la enfermedad venosa. Ahora, le hago una consulta. En sí, ¿qué es la varice, por ejemplo? Bueno, a ver, primero digamos que la enfermedad venosa es una enfermedad
progresiva e invalidante. Dos características que son fundamentales. Es progresiva si no se trata y es invalidante si no se trata. Lo segundo que tenemos que para decir es que el sistema venoso sería más fácil subir agua desde la red de agua a un tanque que está en una casa, no digo en un edificio, digo en una casa, que suba la sangre desde el pie hasta el corazón. Para eso participan un montón de mecanismos, entre ellos las contracciones musculares. Por eso digo que quien hace gimnasia y quien camina tiene menos posibilidades de desarrollar la enfermedad o la contiene mejor a la enfermedad que alguien que es sedentario y obeso. Claro. Entonces, lo que sucede es que hay 2 o 3 principales causas de la enfermedad. La primera es la causa que es congénita. El sistema venoso, para poder subir esa sangre hacia el corazón, no solamente tiene bombas musculares, como por ejemplo los gemelos, que actúan cuando el paciente camina, sino que además tiene otros beneficios, como por ejemplo la inspiración que cuando realiza el individuo la inspiración o la expiración, sube y aumenta la presión en el tórax y eso aspira sangre desde los miembros inferiores hacia el corazón para ser reciclada. Pero sin entrar en esos detalles que son muy complejos, congénitamente el paciente tiene algunas válvulas, tiene válvulas venosas. Esas válvulas venosas, ¿qué hacen? Compartimentan el sistema y hacen que la presión no sea tan alta en el pie cuando el individuo está parado. Cuando esas válvulas están enfermas o congénitamente son atróficas, no coaptan como es adecuado, y ante la más mínima esfuerzo o aumento de presión abdominal se produce un reflujo. La enfermedad venosa es una enfermedad por reflujo o por hipertensión venosa. El reflujo causa una hipertensión venosa y genera una serie de cambios inflamatorios en la pared venosa, como por ejemplo la entrada de células de defensa que se llaman leucocitos dentro de la pared venosa, y que estos leucocitos generan una cantidad interminable de sustancias proinflamatorias. Está mal considerar que eso es local en la pierna. Esa inflamación se reproduce en todo el sistema, en todo el organismo, y entonces genera a distancia también lesiones que últimamente están siendo tenidas en cuenta. Muchas de ellas están en estudio y como podíamos predecirlo cuando empezamos a conocer la fisiopatología de la enfermedad venosa, que esto iba a pasar o que íbamos a encontrar ese tipo de cosas. Eso genera un paréntesis, y ese paréntesis es que la enfermedad venosa debe ser tratada, porque no es una cuestión estética, sino que es una cuestión que tiene gravitación a nivel general. Circular. ¿De acuerdo? La varice, por esa misma inflamación, produce degradación de sus fibras musculares, de sus fibras elásticas, y podemos encontrar zonas de debilidad donde la pared, donde la vena se ensancha, se hace como un globito, y otras donde la vena está absolutamente dura. Entonces es permanentemente ese cambio de consistencia de la pared lo que genera enfermedad de las válvulas que están más abajo. Por eso es una enfermedad progresiva. Un motivo es genético, que no se conoce la causa, donde hay un reflujo que va progresando. Y la otra causa principal es la destrucción de la válvula y la trombosis venosa. La trombosis venosa deja como secuela, cuando desaparece, una destrucción valvular. Y cuando recién se produce la trombosis venosa, pero que es la coagulación de la sangre dentro del vaso, nos produce lógicamente un taponamiento del vaso con una lógica hipertensión venosa.
Y eso genera una serie de cambios y salida de productos como glóbulos rojos, proteínas de alto peso molecular, fundamentalmente leucocitos, que son células inflamatorias, al tejido que está a la vuelta de las venas y que está entre los músculos y que está debajo de la piel, y eso va produciendo por ejemplo, la destrucción del glóbulo rojo en un lugar donde él no está habituado a estar, se destruye, deja libre las sustancias que lo componen, como por ejemplo fundamentalmente el hierro, y ese hierro se oxida y le da el color a la piel que muchas veces vemos que es marrón, que nosotros le llamamos color ocre, y que prácticamente no se puede borrar. Las proteínas estimulan los fibroblastos, que son células que producen fibras, y esas fibras se entrecruzan y van produciendo la induración de los tejidos que están debajo de la piel de la pierna. Entonces ya tenemos la dermatitis ocre, tenemos la induración del tejido celular subcutáneo y la inflamación por la presencia de leucocitos. Claro. Y el edema por la presencia de proteínas de alto peso molecular que extraen de la sangre el líquido, agua, y eso produce el edema. Eso es lo que nosotros observamos cuando se ve la varices. Eso observamos cuando viene el paciente con la pierna inflamada, con la pierna hinchada. Ahora, cuando se produce solamente varices, es esa dilatación que es tortuosa, que a veces es globosa y a veces dura. Eso se produce o a nivel de los vasos superficiales, donde tenemos dos que son los más importantes, que son la vena safena interna y la vena safena posterior, que son los grandes generadores de varices colaterales, porque la presión transmitida por esos vasos genera presión en los vasos que llegan a ellos para ser evacuada la sangre. Esos vasos que llegan a ellos se denominan varices. Ahí es donde se producen las varices. Pueden estar a distintas alturas a nivel de la piel. Cuando están muy cerquita de la piel son vasitos muy chiquitos de color rojo violáceo que a veces son muchos. Es una pierna tapada de ese tipo de varices que se llama telangiectasia, o son conocidas como arañitas. Las famosas arañitas, que todo el mundo le da un valor estético, pero que si sumamos su diámetro estaríamos sorprendidos de la cantidad de varices que uno tiene. Entonces requieren de manera obligatoria un tratamiento cuando son múltiples. También producen varices más grandes y más profundas que muchas veces sobresalen la piel y que también requieren con más razón un tratamiento, porque ahí es donde se está generando el proceso inflamatorio que yo les decía que genera lesiones a distancia. Y genera lesiones ahí y genera lesiones más abajo. Entonces, una vena enferma la que está más abajo. Claro. ¿De acuerdo? Doctor, ese hecho de, por ejemplo, la coagulación de la sangre puede provocar algún tipo de situaciones de obstrucción de los vasos. Produce obstrucción de los vasos. Normalmente se producen por sustancias procoagulantes que el individuo se produce porque el individuo ha sido sometido a una cirugía, o porque el paciente tiene un cáncer, o porque el paciente ha tenido una enfermedad clínica pero ha estado inmovilizado en cama mucho tiempo, o porque el paciente ha estado enyesado mucho tiempo sin poder mover los músculos o las bombas musculares. Eso produce un éxtasis sanguíneo en la pierna que genera trombos. La sangre se detiene y se trombosa.
Existen miles de factores. La complicación más temida de la trombosis es el tromboembolismo pulmonar, que puede producir la muerte en un porcentaje bastante considerable. ¿Al cerebro llega? No, al cerebro no llega, llega al pulmón, y en el pulmón produce un infarto cerebral y un déficit en la dificultad de traspolar oxígeno a los glóbulos rojos. Cuando obstruye un vaso muy grande, puede producir un shock muy severo con la muerte del paciente. Cuando esto no sucede, que esto sucede en el 3 o 4% de los casos, cuando esto no sucede, se queda estancado ahí, genera mucho tiempo de hipertensión venosa con trastornos tróficos, porque invierte el flujo. Es decir, la sangre que no puede pasar por ahí porque está tapada en una vena del sistema venoso profundo, trata de volver al sistema superficial para subir al corazón a través de unas venas que se llaman perforantes, que normalmente su flujo es desde el sistema superficial al profundo, y aquí ese flujo se invierte y va por el sistema venoso superficial. Como el sistema venoso superficial no está acostumbrado ni preparado para recibir tanto volumen de sangre, ahí comienza a dilatarse, a alejar sus válvulas, a tener reflujo, a tener aumentada la presión porque la sangre que le viene desde el sistema venoso profundo, y esto genera una permanencia de varices posteriores a que ese coágulo ha desaparecido por condiciones propias del ser humano. No hay droga que lo